En la reflexión de hoy, como dice su título, ¿qué dijo Jesús sobre lo que había dentro de una tumba? Muchas veces, sobre todo se ve en las series y películas de Hollywood, cómo el protagonista de la película lleva una flor a su amada fallecida que está enterrada en ese cementerio y se pone a hablar con la muerta. Pero esa actitud que aparentemente siempre suelen eh, mostrar en películas y en series de Hollywood, en la vida real ocurre de igual forma. Hay gente que va al cementerio no solamente a llevarle una flor como recuerdo a su ser querido, lo cual no está mal. Es bien que se recuerda a tus seres queridos, sobre todo si es tu madre, tu padre, tus abuelos o tus hermanos. Pero también la gente en la vida real suele conversar con el muerto que está ahí. ¿Por qué esta gente hace eso? Es obvio que los que no son cristianos lo hacen porque ellos no entienden todavía que nosotros somos energía, que nosotros vivimos dentro de un cuerpo. Pero lo que me sorprende es que mucha gente que dice ser cristiana está haciendo lo mismo. He ahí la inquietud. Por eso que quise tomar el pequeño texto que aparece en Mateo en el capítulo 23, en el verso 27. En este capítulo y en este verso específicamente tenemos al Señor Jesucristo que está llamándole la atención a los fariseos, como solía hacer el Señor, que era bien directo. Y voy a proceder a leer, y espero que usted también lo lea, porque lo voy a poner ahí para que también lo lea, este verso. Dice nuestro Señor Jesucristo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad». Eso es lo que realmente el Señor dijo, que lo que había en un sepulcro, habían huesos de muerto y toda suciedad. No dijo que estaba Juanito, ni que estaba Pedrito, ni Estefanía, ni Jessica. Dijo que eran huesos de muerto y toda suciedad. Eso es lo que hay en un fénetro, en una tumba, en una sepultura, en un nicho, como quiera que le llamen. Eso es lo que nosotros creemos porque Jesús lo enseñó y Jesús es Dios. Ahora, si tocamos un poquito el tema del contexto de lo que estaba Jesús hablando, le estaba llamando la atención justamente a los fariseos y les llamaba hipócritas porque estos se preocupaban tanto, pero tanto, de las cosas que tenían que ver relacionadas con la purificación ceremonial, mientras por otro lado ignoraban el mandato divino de santidad interior. Es decir, por fuera ellos aparecían como gente recta, honorable, personas piadosas, pero en su interior eran moralmente corrompidos, tenían malos pensamientos, le deseaban mal a los demás, estaban corruptos. Y los comparó justamente con lo que había dentro de una tumba, que eran huesos de muerto y suciedad, así como ellos tenían sucio su interior, por muy limpio que anduvieran por fuera. Sepulcros
blanqueados. Con respecto a este asunto del blanquear las tumbas, en aquel tiempo se usaba, y creo que hoy en Israel todavía se usa, el blanquear las tumbas. Esto servía para eh, hacer una fácil identificación de las tumbas y no tropezar con ellas accidentalmente, y así eh, eh, entrar en un acto de profanación ritual. Usted sabe que los judíos son bien ceremoniosos y bien respetuosos con estas cosas. El hecho de blanquear las tumbas no estaba mal, estaba bien. Lo que estaba mal era la actitud de los fariseos. Entonces tenemos que el Señor dice que en la tumba no hay ningún ser humano. Lo que hay ahí es un cuerpo, los restos de un ser humano que están en descomposición, que se han vuelto suciedad. Ahora, ¿por qué dijo esto? Tal vez el Señor fue un tanto irrespetuoso. No. Si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el verso 63, podemos leer lo siguiente. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí vemos nuevamente, cuando el Señor habla nuevamente tocando a la carne, aquí la carne es el cuerpo. Así que el Señor está diciendo que el espíritu es el que da la vida y la carne para nada aprovecha. Es decir, el cuerpo no aprovecha para nada. El cuerpo, nuestro cuerpo, mientras nosotros estamos viviendo dentro del cuerpo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No solamente vivimos nosotros dentro de este cuerpo. Como nos hemos entregado a Jesucristo, ahora también el Espíritu Santo del Señor vive dentro de nosotros. Porque nuestro cuerpo se convirtió en templo del Espíritu Santo. Es valioso y es provechoso. No por el cuerpo en sí, sino por lo que lleva dentro, que es el Espíritu Santo. Al momento en que llega la hora de una persona cristiana que tiene el Espíritu Santo, de que su cuerpo muera, el espíritu, como hemos dicho otras veces, se va con el Señor. Si la persona es cristiana, el alma sale del cuerpo, que el alma es la persona, y se va también con el Señor, y el Espíritu Santo abandona ese cuerpo. Y queda el desecho, que sería la carne que para nada aprovecha, porque está en estado de descomposición. Desde el primer segundo, desde que el espíritu y el alma abandonan el cuerpo, desde el primer segundo ese cuerpo empieza a descomponerse. Entonces nos queda claro que dentro de una tumba solo hay huesos y carne en putrefacción, es decir, en suciedad. ¿Pero a qué va esto? Pude ver a una persona cristiana que tenía un padre que anhelaba que su hijo terminara sus estudios en la universidad. Estudios que él había tenido que interrumpir por falta de dinero. De aquí, en ese tanto, mientras este joven empezó a trabajar para reunir dinero suficiente, el padre enfermó y murió. Bueno, después el hijo siguió en su trabajo juntando el dinero para poder lograr su meta, y cuando pasaron los años y aquel hijo logró su meta, contento, aquel hombre salió corriendo al cementerio y fue a la tumba de su padre a celebrar
de que él había por fin terminado lo que tanto anheló él y su padre muerto, como si su papá lo pudiera escuchar. Cuando personas que lo conocían a él le dijeron, pero ¿y por qué celebrar aquí, en la tumba de tu padre, si él no te puede escuchar, si tú sabes que no está ahí? Y el hombre dijo, sí sé que él no está aquí, pero igual yo vengo a hacer... Entonces ahí uno dice, ¿realmente esa persona es cristiana? ¿Sabe realmente esa persona qué es ser un cristiano? Por lo que yo estoy viendo en esa acción, porque aquí hay dos cosas, la acción que hizo y las palabras. A veces las palabras no reflejan lo que realmente la persona cree o siente, pero sus acciones, esas sí, demuestran lo que esa persona cree y siente. Y en este caso, este hombre se tomó la molestia de comprar una gaseosa o una bebida y se tomó la molestia de ir al cementerio, a la tumba de su padre, para celebrar, diciendo, viejo, lo he conseguido, lo que tanto anhelamos, qué sé yo, y la cosa. Se tomó la molestia de ir. Tuvo tiempo para pensar lo que estaba haciendo, pero llegó igual allá. Y solamente cuando sus conocidos le dijeron que por qué estaba celebrando en el cementerio, si él sabía que su papá no estaba ahí en el cementerio porque su papá era cristiano y su papá está hoy allá arriba en el cielo. Recién entonces el hombre viene a decir, sí sé que él no está aquí, pero vengo a celebrar porque él y yo siempre quisimos que yo terminara mis estudios, qué sé yo. Pero ¿realmente fueron palabras vacías? Yo sinceramente creo que aquel hombre creía que su papá le iba a escuchar. Yo creo que aquel hombre creía que iba a estar celebrando ahí con su papá, estando él muerto. Ya revisamos lo que Jesús dijo que había dentro de un ataúd: huesos e inmundicia. Nos dijo que había un ser humano. Ni siquiera se molestó en decir que había un ser humano, los restos de un ser humano en putrefacción. Ni siquiera. Dijo simplemente huesos de muerto e inmundicia. Punto. Y vemos aquí a un hombre que salió corriendo a celebrar su triunfo en la tumba de su padre, lo que me demuestra a mí que él creía que su padre le iba a escuchar, porque podría haber celebrado lo mismo y haber acordado de su padre en su casa. No sé si usted me entiende a lo que voy. Hay gente que está un poco turbada, hay gente que está un poco desorientada, y es gente que está dentro del llamado pueblo cristiano. Este hombre realmente tiene problemas, porque no puede tener sombra ni sombra de duda de lo que dijo el Señor. A lo mejor él ha leído este verso, a lo mejor lo ha escuchado cuando lo leen en la iglesia, pero lo ha entendido, pero lo ha asimilado. ¿Realmente él está preocupado de poner por obra la palabra de Dios? Porque hay uno como que duda, porque si en esta pequeñez el hombre tiene esta forma de actuar, ¿qué será entonces de otras cosas que son sumamente más importantes? Perfectamente pudo haber por ahí cerca algún cristiano que estuviese recién convertido y lo ve a él que va a celebrar a la tumba de su hermano, de su padre, y puede estar haciendo que tiene una fe más débil,
se decepcione sabiendo, bueno, no se suponía que el papá de este caballero estaba en el cielo porque era cristiano. ¿Y qué hace aquí este hombre aquí celebrando y hablando con el papá si el papá se supone que está en el cielo? ¿Me entiende a lo que voy yo? Las cosas que nosotros hagamos en la tierra tienen que ser siempre apegadas a la Biblia, acorde con lo que nosotros decimos. Nuestros hechos, nuestros actos tienen que estar en plena conformidad con nuestras creencias. Y este hombre no cree o no creía que su papá está en el cielo, por lo que yo estoy viendo, porque fue a celebrar al cementerio. No sé si usted se ha dado cuenta, pero hay una multiforme cantidad de cristianos hoy en día que piensan cosas muy extrañas. Esta es solo una pequeña muestra que yo les doy para que ustedes la mediten, para que ustedes la reflexionen. Espero que lo reflexione. Que el Señor le bendiga.